María Magdalena es una de las figuras más enigmáticas, controvertidas y fascinantes del cristianismo. Su historia está rodeada de misterio, interpretaciones diversas y devoción. Aquí tienes un relato sobre su vida basado en las Escrituras y la tradición cristiana, orígenes y encuentro con Jesús. María Magdalena, cuyo nombre indica que era oriunda de Magdala, una ciudad en la orilla occidental del mar de Galilea, es decir que Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, porque Nazaret es el lugar donde nació, y en este caso María Magdalena lleva ese nombre porque nació en Magdala o Magdalo, y ella es mencionada en los evangelios como una seguidora fiel de Jesús. En algunos textos se dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios, Lucas 8:2, lo que ha sido interpretado de diferentes maneras, como una liberación de posesión demoníaca o como una curación espiritual y emocional. Lo cierto es que tras su encuentro, María Magdalena se convirtió en una de las discípulas más cercanas a Jesús. Junto con otras mujeres, acompañaba al Maestro en su ministerio y lo apoyaba con sus recursos, Lucas 8:3. Los textos bíblicos indican que muchos de los discípulos huyeron por miedo a ser señalados como cómplices de Jesús, pero de forma diferente María Magdalena estuvo presente en la crucifixión de Jesús. Los evangelios la mencionan junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres fieles al pie de la cruz, Mateo 27, 55-56, Juan 19, 25. Fue testigo del sufrimiento de Cristo y de su muerte en el Gólgota. María Magdalena es reconocida como la primera persona en ver a Jesús resucitado. Según el Evangelio de Juan, fue al sepulcro en la madrugada del domingo y encontró la tumba vacía. En su tristeza, confundió a Jesús con el jardinero, hasta que él la llamó por su nombre, María. Juan 20, 11-18. En ese momento, ella lo reconoció y recibió la misión de anunciar la resurrección a los discípulos, por lo que es llamada apóstol de los apóstoles. Una de las preguntas que nos hacemos es lo que pasó después de la pasión de Jesús. Los evangelios no dan más detalles sobre la vida de María Magdalena después de la resurrección de Jesús. Sin embargo, la religión cristiana le ha atribuido distintos destinos. Según algunas tradiciones orientales, aseguran que María Magdalena acompañó a los apóstoles en la evangelización y que murió en Efeso. La tradición occidental, particularmente francesa, afirma que llegó a la región de Provenza, donde pasó sus últimos años en oración y penitencia en una cueva en Saint-Baume. En los siglos posteriores, surgió la idea de que María Magdalena era la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús, Lucas 7, 36-50, aunque los evangelios no la identifican explícitamente como tal. Esta mujer controvertida durante siglos ha sido reconocida por su legado. María Magdalena es venerada como santa en la Iglesia católica, ortodoxa y anglicana. Su festividad se celebra el 22 de julio. En un acto de justicia para ella en el año 2016, el Papa Francisco elevó su memoria litúrgica al rango de fiesta, reconociendo su papel clave en la historia de la salvación. Pues no debemos olvidar que fue a ella específicamente a quien se le presentó para dar la nueva que había resucitado. En relación a su origen familiar no hay información clara en los evangelios sobre los padres de María Magdalena. Su nombre indica que nació en Magdala, una ciudad a orillas del mar de Galilea, pero no se menciona su linaje ni su familia. Sin embargo, se cuenta que pertenecía a una familia acomodada y con dinero, de ahí que también se sabe que era una persona instruida y ayudaba a Jesús con sus finanzas. A lo largo de la historia, han surgido diversas teorías, dentro de ellas fuentes apócrifas, es decir, no reconocidas por el clero, e historias medievales, señalan que María Magdalena provenía de una familia adinerada y que, tras su encuentro con Jesús, renunció a su riqueza para seguirlo. Originalmente hubo una enorme confusión con María de Betania. Durante siglos, hubo una tendencia a identificar a María Magdalena con María de Betania, hermana de Marta y Lázaro,
lo que llevó a algunas interpretaciones en las que sus padres serían los mismos que los de estos personajes. Sin embargo, esta identificación es discutida y no confirmada en los evangelios. La Iglesia francesa en algunos relatos medievales sugiere que María Magdalena tenía ascendencia noble y que su familia tenía conexiones con Jerusalén, aunque esto carece de respaldo histórico sólido. Para hacer más grande el enigma, en realidad, no se sabe quiénes fueron los padres de María Magdalena y cualquier información al respecto proviene más de la especulación que de fuentes bíblicas confiables. Ahora te presento los pasajes bíblicos de la Iglesia Católica donde se habla de ella. María Magdalena es mencionada en varios pasajes del Nuevo Testamento, principalmente en los Evangelios y en un par de referencias indirectas en otros escritos. Pero antes quiero pedirte que te suscribas al canal y que nos apoyes con tu like, que siempre nos ayuda a crecer y ser mejores. De antemano sé que lo harás y te lo agradezco. Ahora continuemos. Donde se menciona a María Magdalena en los Evangelios. 1. Es liberada por Jesús de 7 demonios. Lucas 8, 2-3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían con sus bienes. 2. Presente en la crucifixión de Jesús. Mateo 27, 55-56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En el libro de Marcos 15, 40-41. Había también algunas mujeres mirando de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Lucas 23:49. Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 3. Presente en el entierro de Jesús. En Mateo 27, 61, y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Marcos 15, 47. Y María Magdalena y María la madre de José miraban donde lo ponían. Lucas 23, 55-56, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. 4. Es la primera en ver la tumba vacía. Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16, 1-8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Lucas 24, 1-10. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras con ellas. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. 5. Es la primera en ver a Jesús resucitado. Marcos 16, 9. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Juan 20, 11-18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Aquí Jesús se le aparece y la llama por su nombre.
6. Es enviada a anunciar la resurrección a los discípulos. Mateo 28, 8-10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Juan 20, 17-18. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En resumen, podemos decir que María Magdalena es mencionada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se la describe como una seguidora fiel de Jesús, liberada de 7 demonios. Estuvo presente en la crucifixión y el entierro. Fue la primera en encontrar la tumba vacía y la primera en ver a Jesús resucitado. Jesús le encomendó anunciar la resurrección a los apóstoles, razón por la que es llamada apóstol de los apóstoles. No existe en realidad en ningún libro de la Biblia donde se mencione que María Magdalena haya sido prostituta. Sin embargo, esta asociación surgió en el cristianismo debido a una interpretación errónea de varios pasajes bíblicos que se mezclaron con su figura a lo largo de la historia. Pero entonces, ¿cómo comenzó la confusión? La idea de que María Magdalena era una prostituta se debe principalmente a la fusión de 3 mujeres diferentes mencionadas en los evangelios. La pecadora anónima que unge los pies de Jesús mencionada en Lucas 7, 36-50 habla de una mujer pecadora que unge los pies de Jesús en casa de un fariseo. No se menciona su nombre, pero siglos después se asumió que era María Magdalena. También, en su momento se le confundió en las interpretaciones con María de Betania, hermana de Marta y Lázaro mencionada en Juan 12, 1-8, María, hermana de Marta y Lázaro, unge los pies de Jesús con perfume. Algunas interpretaciones mezclaron su identidad con la de María Magdalena. María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios. Lucas 8:2 menciona que Jesús expulsó 7 demonios de María Magdalena, lo que en la época podía interpretarse como una liberación de enfermedades espirituales o emocionales. Con el tiempo, esta idea se asoció con una vida de pecado, incluida la prostitución. El Papa Gregorio I fue el causante de tal confusión porque en el año 591, el Papa dio un sermón en el que identificó a María Magdalena con la pecadora anónima de Lucas 7 y con María de Betania. Esta interpretación se extendió en la Iglesia y durante siglos se representó a María Magdalena como una prostituta arrepentida. Sin embargo, en el año de 1969, el Vaticano corrigió esta confusión y aclaró oficialmente que María Magdalena y la pecadora anónima no eran la misma persona. En 2016, el Papa Francisco elevó la memoria litúrgica de María Magdalena al rango de fiesta, dándole un estatus similar al de los apóstoles y reconociéndola como la primera testigo de la resurrección. De todo esto podemos concluir que la imagen de María Magdalena como prostituta no proviene de la Biblia, sino de una interpretación equivocada que se difundió en la Edad Media. En realidad, los evangelios la presentan como una discípula fiel y la primera testigo de la resurrección. Lo que muchos ignoramos es que María Magdalena es muy venerada en la Iglesia Ortodoxa y es reconocida como igual a los apóstoles, es un título de gran importancia, dado solamente a aquellos que desempeñaron un papel clave en la difusión del cristianismo. Aunque la Iglesia Ortodoxa comparte muchas de las referencias bíblicas sobre María Magdalena con la Iglesia Católica, hay algunas diferencias clave en cómo se la ve y venera. Nunca se la consideró una prostituta. A diferencia de la tradición católica occidental, la Iglesia Ortodoxa nunca la confundió con la pecadora anónima de Lucas ni con María de Betania. Desde siempre la ha reconocido como una seguidora fiel de Jesús y la primera testigo de la resurrección. Su papel como apóstol de los apóstoles. A Magdalena se le da gran importancia a su encuentro con Jesús resucitado y su misión de anunciarlo a los discípulos.
Por esto, la Iglesia Ortodoxa la llama isapóstolos, es decir, igual a los apóstoles. Su vida después de la resurrección según la tradición ortodoxa. María Magdalena viajó a Éfeso junto con la Virgen María y el apóstol Juan, donde predicó el Evangelio hasta su muerte. Algunas versiones dicen que se trasladó a Roma, donde denunció ante el emperador Tiberio la injusticia de la crucifixión de Jesús. Se cuenta que presentó un huevo rojo al emperador Tiberio, diciéndole Cristo ha resucitado. Esto dio origen a la tradición de los huevos de Pascua rojos en la Iglesia Ortodoxa. Este es un dato muy importante. Sus reliquias son veneradas en el mundo ortodoxo. Sus restos fueron trasladados a Éfeso, pero en el siglo IX algunas reliquias fueron llevadas a Constantinopla. A ella se le celebra con gran devoción el 22 de julio, al igual que en la Iglesia Católica. Conclusión. María Magdalena ocupa un lugar muy especial en la Iglesia Ortodoxa, donde siempre ha sido vista como una santa y pura y no como una pecadora arrepentida. Su rol como testigo de la resurrección y su dedicación a la evangelización la convierten en una de las figuras femeninas más importantes del cristianismo oriental. Si se preguntan si hay alguna otra rama de la fe en Cristo en la que se mencione a Magdalena, la respuesta es, sí, María Magdalena es una figura relevante en varias ramas del cristianismo y también en algunas corrientes esotéricas y gnósticas. Ahora te explico cómo es vista en distintas tradiciones. En Iglesia Católica, es reconocida como santa y elevada al rango de apóstol de los apóstoles. Se le conmemora el 22 de julio. Durante siglos, fue erróneamente identificada como una prostituta arrepentida, pero en 1969 el Vaticano corrigió esta interpretación. En 2016, el Papa Francisco le dio mayor importancia, estableciendo su fiesta al mismo nivel que la de los apóstoles. En la Iglesia Ortodoxa, nunca se la identificó como una prostituta. Es venerada como igual a los apóstoles. Se cree que viajó a Éfeso con el apóstol Juan y que predicó el Evangelio hasta su muerte. Se le asocia con la tradición del huevo rojo de Pascua, que presentó al emperador Tiberio diciendo, Cristo ha resucitado. Su fiesta es el 22 de julio. En las iglesias protestantes. En el protestantismo, María Magdalena es reconocida como una discípula fiel de Jesús y la primera testigo de la resurrección. No se acepta la idea de que fuera prostituta, ya que la Biblia no lo menciona. No suele ser venerada como santa, ya que muchas iglesias protestantes no promueven la veneración de santos. En algunas comunidades anglicanas y luteranas, su fiesta se mantiene el 22 de julio. En iglesias gnósticas, evangelios apócrifos no reconocidos por el clero. En los textos gnósticos, como el Evangelio de María, siglo II-3 DC, María Magdalena es presentada como la discípula favorita de Jesús, a quien él le confía enseñanzas secretas. En el Evangelio de Felipe, se sugiere que tenía un vínculo especial con Jesús, mencionando que él la amaba más que a los otros discípulos y que la besaba. Estas interpretaciones han dado lugar a especulaciones modernas sobre si María Magdalena tuvo un papel más importante de lo que se reconoce en el cristianismo tradicional. Hay inclusive quienes afirman que Jesús tuvo dos hijas con Magdalena. Nueva Era y esoterismo. En algunos círculos esotéricos y de la Nueva Era se la considera una maestra espiritual, a veces vinculada con enseñanzas ocultas de Jesús. Algunas teorías modernas, inspiradas en los evangelios gnósticos y novelas como El Código da Vinci, la presentan como esposa de Jesús, aunque esto carece de evidencia histórica o bíblica. He mencionado en diferentes momentos textos gnósticos, así que trataré de explicarlo para quienes no estamos familiarizados con el término. Los textos gnósticos son escritos antiguos que contienen enseñanzas sobre Jesús y la espiritualidad, pero no forman parte de la Biblia porque presentan una visión diferente a la del cristianismo tradicional. El gnosticismo, del griego gnosis, que significa conocimiento,
Era un movimiento religioso que creía que la salvación venía a través del conocimiento secreto. Sus textos a menudo muestran a Jesús como un maestro espiritual que revela verdades ocultas a unos pocos discípulos en lugar de ser el Salvador del mundo a través de su muerte y resurrección. Ejemplos de textos gnósticos sobre María Magdalena. Evangelio de María presenta a María Magdalena como la discípula más sabia, con enseñanzas secretas de Jesús. Evangelio de Felipe menciona que Jesús la amaba más que a los otros discípulos y la besaba en la boca, aunque el texto está dañado y es incierto. Evangelio de Tomás es una colección de frases atribuidas a Jesús, algunas con un tono místico. Estos textos fueron descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945 y datan de los siglos II y III después de Cristo. No fueron aceptados en la Biblia porque se alejaban de la enseñanza apostólica tradicional. Después de todo lo que hemos analizado, te invito a sacar tus propias conclusiones y dejarnos tus comentarios sobre lo que piensas de María Magdalena, venerada como santa, enjuiciada como prostituta, confundida con otra persona, pero lo que es indiscutible es que ella jamás se escondió ni negó a su maestro y acompañó a Jesús durante el Vía Crucis, su crucifixión, acompañó a María durante el entierro, fue la primera en acudir al sepulcro y sin ella el milagro más grande que da fundamento a la religión católica no pudiera ser, pues ella fue testigo de la resurrección. Yo por mi parte diría gracias María Magdalena.